Bueno, gracias. A ver si conectan todos. Bueno, hasta acá, alguna pregunta, alguna consulta que quisieran hacer, por ahí saben que me pueden interrumpir en cualquier momento, no hay problema, ¿eh? A ver, perdón, gente. Bueno, también, bueno, obviamente la clase que viene, aunque empecemos a ver Bakhtin, si quieren pueden ir leyéndolo, ya sería el otro tema, el tema 2, pero lo vamos a ver con bastante detenimiento también, así que no es imprescindible que lo entiendan todo de una. Igual me pueden hacer preguntas también sobre lo que hemos visto hasta ahora, eso sí, ¿no? Yo creo que con el repaso de hoy lo fundamental está, pero por ahí, si ustedes lo repasan, si tienen algún tiempo para hacerlo, etcétera, bueno, me pueden preguntar. Y bueno, seguimos, pero me puede interrumpir en cualquier momento. Porque lo que faltan son temas, como decía, menos importantes, pero que eh, en este caso, justamente para ejemplificar la arbitrariedad o para aplicar la arbitrariedad, fíjense qué interesante, dice Saussure, que tanto el sintagma como el paradigma son pequeños sistemas, ¿no? Pequeños sistemas donde justamente cada elemento significa gracias a la cercanía de los otros. Por ejemplo, en determinados sintagmas, yo puedo decir este, la palabra banco, por ejemplo, ¿no? Banco en castellano significa varias cosas, ¿no? En principio, bueno, un asiento, un mueble, que puede ser un banco de la plaza, ¿no? Y también significa la institución bancaria, ¿no? Una institución financiera, de crédito, lo que quieran. También significa un accidente geográfico, ¿no? Un banco de arena, por ejemplo, donde puede encallar una nave, ¿no? Un barco. Y esos significados, evidentemente, si yo no los tengo en un enunciado, en un sintagma, que después se transforma en enunciado concreto, no puedo ver cómo está funcionando, qué está significando. Si yo digo, eh, bueno, voy al banco, o estoy apurado para ir al banco, bueno, obviamente se trata de la institución de crédito, con lo cual el significado de banco se selecciona dentro del sintagma, gracias al sintagma, es decir, gracias a los dos signos que están al lado de él. Y si en cambio dijera, me voy a sentar un rato en el banco de la plaza, bueno, obviamente ahí es el otro significado de banco también, ¿no? Y dentro del paradigma también está formado por diferencias, como di el ejemplo recién de caballo, corcel o matungo, que si bien se puede aplicar, a veces se pueden intercambiar, digamos, en un mismo sintagma, hay diferencias. Como yo dije, el corcel más bien parece un lenguaje más elevado, más culto, más antiguo, salvo que lo diga irónicamente. Matungo pertenece más bien a otro tipo de lenguaje, probablemente más popular, más gauchesco, etc. Entonces, esas diferencias son importantes también dentro de estos pequeños sistemas, digamos, ¿no? Que son el sintagma o el paradigma. Pero bueno, eso simplemente para redondear. Veamos ahora dos cosas que tienen que ver con el cambio lingüístico, y en realidad lo vemos muchas veces, así de manera inorgánica, ¿no? Como salteado. Pero desde el principio vimos que la lengua es estable a corto plazo y mediano plazo, por decirlo así. Pero cambia a largo plazo, ¿sí? Eso es lo que Saussure llama inmutabilidad y mutabilidad de la lengua. Son dos características que son muy importantes también para la lengua. La lengua es al mismo tiempo mutable e inmutable. Al mismo tiempo es una manera de decir, habría que decir a la vez, para no confundir, ¿no? La lengua es a la vez mutable e inmutable.
en distintos plazos. ¿Y por qué ocurre esto? Ya habíamos visto, en realidad, como ejemplo justamente relacionado con la arbitrariedad, que la lengua a largo plazo es mutable. ¿Por qué ocurre esto? Bueno, él da al principio, para ambas características, una serie de razones empíricas, concretas. Él dice, el uso de la lengua por parte de una masa hablante, es decir, de mucha gente, durante mucho tiempo, parece inevitable que vaya cambiando. Parece de sentido común, si se quiere, ¿no? Porque todo cambia, podríamos decir así, ¿no? Todo cambia a lo largo del tiempo, todo se erosiona, ¿no? No podríamos decir que evoluciona la lengua, pero sí que cambia, que se modifica por esta acción combinada de la masa y el tiempo. Si imagináramos a una sola persona hablando una lengua, a veces se da, a veces se da, como yo les contaba la otra vez, casi todos los días se muere una lengua porque se muere la última persona que la hablaba. Esto existe. Pero bueno, si tomáramos así más imaginariamente una lengua hablada por una sola persona, es probable que no cambiara, porque la persona podría mantenerla igual, ¿sí? Porque no es una masa hablante, no depende de mucha gente, depende de una sola persona. Ahora, claro, el factor tiempo tampoco está muy presente ahí, porque la vida de una persona es limitada en el tiempo. Entonces podemos vivir 70, 80, 90, 100 años, pero no mucho más. Entonces también ahí el tiempo deja de ser un factor importante. Capaz que si la persona pudiera vivir 500 años, también cambiaría su forma de hablar, cambiaría su lengua. Entonces, no es lo mismo, no contradice la teoría. Pero ¿qué pasa? Él dice, bueno, esto está bien, esto es así. La acción combinada de la masa y el tiempo cambia la lengua, efectivamente. Pero ¿por qué la puede cambiar? Hay una razón teórica más profunda, y que es justamente lo que venimos viendo, la arbitrariedad. Es decir, como los signos son arbitrarios, el lazo que une el significado y significante es débil, y por lo tanto nada impide que cambie. Al contrario, esa debilidad provoca que a lo largo cambie. Cambian los significados, cambian los significantes, cambia el signo en su conjunto. ¿Sí? Esto ya lo hemos visto en algún momento, con ese ejemplo de las S finales, que probablemente alguna vez no formen parte más de la lengua, porque en general nosotros tendemos a tragarnos las S del final, ¿no? Las S finales en general las tragamos. Otros las agregan, como los que dicen estuvistes o hablastes, ¿no? Que no es solo popular, al contrario, por un lado puede ser muy popular y por otro lado puede ser bien muy cheto, ¿no? Los chetos tienden a hablar también como diciendo estuvistes o hablastes, ¿no? Como Dori Irigoyen. Bueno, y por ahí se agrega ahí la S, en lugar de sacar la S se agrega la S en el perfecto simple, ¿no? Que no es correcta. Ahora, pero eso pasa porque en realidad que esté la S o que no esté la S es lo mismo, porque es arbitrario que esté o que no esté. Y entonces el cambio puede entrar por ahí o puede entrar por cualquier otro lado. ¿Sí? Pero lo fundamental es que es arbitrario. O sea, si no fuera arbitrario, no cambiaría. Si fuera natural, con los ejemplos que vimos de signos naturales, no cambia. Porque una relación causa-efecto es siempre la misma. Natural, ¿no? Física o química o lo que sea, es siempre la misma, no va a cambiar por ahora. Digo por ahora, digamos, puede explotar el mundo, ya, entonces ahí, quién sabe qué pasará con las relaciones causa-efecto que conocemos en la actualidad. Pero bueno, no habrá mundo para cotejarlo, para verificar si el fuego sigue haciendo humo. Es probable que sí, pero si no hubiera oxígeno, o si se terminara el oxígeno, no habría fuego, evidentemente. Pero tampoco habría personas, así que entonces tampoco lo podríamos ver. Pero bueno, ¿qué pasa entonces con esto es en cuanto a la mutabilidad a largo plazo, que más o menos lo habíamos visto, pero del lado de la arbitrariedad, ¿no?
Pero ¿qué pasa con la inmutabilidad a corto plazo? Muy interesante, porque también es cierto, y es parte de la definición de la lengua, lo vimos en la primera clase, que la lengua va de generación en generación siendo la misma, ¿sí? Siendo sustancialmente la misma. El cambio se va produciendo muy lentamente. En parte se podría decir, bueno, si cambiara la lengua constantemente, no podríamos entendernos, porque tendríamos que estar aprendiendo la lengua cada rato. Si cambiara en el curso de una generación, lo que uno aprendió cuando era chico, su familia o donde puede, donde haya podido, tendría que estar cambiando de lengua, sería como aprender otra lengua, como francés o italiano, lo que sea, pero obligatoriamente, ¿no? O sea que eso sería bastante raro. Igual esto es una razón casi, si se quiere, metafísica, podría pasar, pero de hecho no pasa. Es decir, la estabilidad de la lengua facilita la comunicación, porque incluso además podríamos estar en distintos estadios de la lengua con otro nombre, es decir, por ahí yo hablaría castellano, ¿sí? Y ustedes hablarían otra lengua, ¿sí? Ya cambiada. Y entonces obviamente no podríamos convivir lingüísticamente, digamos, no podríamos comunicarnos justamente por el hecho de hablar lenguas distintas, que han cambiado rápidamente, y no cambian rápidamente. ¿Sí? Esto es una razón. Y otra razón también es que la lengua, por supuesto, toda lengua es infinitamente compleja. Esto se aplica a todas las lenguas, no es solo a las lenguas prestigiosas como el inglés, el francés, el castellano, lo que sea. En una época se creía que sí, que había lenguas superiores, lenguas inferiores. Después cuando se empezaron a estudiar, digamos, no, esto se deshizo completamente, esta idea, no. Las lenguas antiguas, otras lenguas antiguas, por ejemplo las amerindias, ¿no? Las de los llamados pueblos originarios, ¿no? El guaraní o el quechua, etcétera, son lenguas extremadamente complicadas y extremadamente complejas y difíciles de aprender, utilizar, etcétera. No son lenguas menores y mucho menos más sencillas que las lenguas tradicionales. Esto de ninguna manera. Todas las lenguas son complejas y están formadas por un montón de elementos, como hemos visto ahí, digamos, el número, plural, singular, o dual, o lo que sea, los géneros, los tipos de verbos. Nosotros tenemos determinados tiempos de verbos que otras lenguas no tienen, pero hay otras lenguas que tienen más tiempos de verbos que los nuestros y que son muy difíciles de traducir, por eso ya lo hemos visto también, ¿no? Porque las lenguas son muy diferentes y traducir un tiempo de verbo que nosotros no tenemos, bueno, ahí se nos hace muy complicado, porque es otra conceptualización de la temporalidad, ¿no? Ya lo vamos a ver eso más adelante en la parte práctica incluso, ¿no? ¿Qué pasa con la temporalidad? Pero dentro de la lengua nuestra, sin comparar con otras. Pero en otras lenguas, obviamente, hay lenguas que no tienen presente, hay lenguas que no tienen futuro, qué sé yo, o hay lenguas que tienen muchas formas de futuro. Bueno, o sea, hay una complejidad muy grande y ¿cómo se podría hacer para cambiarla rápidamente? Evidentemente eso no puede cambiar rápidamente, porque son muchos elementos, ¿sí? Son muchos elementos. Y es más, si tuviéramos que ponernos de acuerdo para cambiar la lengua, porque el origen ya sabemos que no es un acuerdo entre nosotros, no, nosotros ya la aprendimos ya hecha la lengua, y también la generación anterior, y la anterior, y la anterior, y la anterior. Es decir, que no nos pusimos de acuerdo. Pero si tuviéramos que ponernos de acuerdo, ¿cómo haríamos para cambiar el castellano? Transformarlo en otra lengua. No inventar una palabra, o cambiar un género, como el inclusivo, ¿sí? O pequeñas cosas. No, todo tendríamos que cambiar, como cambió de latín al castellano, y cambió todo, por más que se parezca, si uno sabe hablar castellano, no sabe hablar latín automáticamente. Eso marca la diferencia, justamente, ¿sí? Porque el latín es completamente distinto, ¿sí? Y el futuro del castellano tiene que ser completamente distinto también, para que sea no castellano, ¿sí? No pequeños cambios, o palabras que entran por ahí de otro idioma, que se adaptan o no se adaptan, eso es válido, pero sigue siendo castellano. Como yo digo ratón,
¿no? Ratón o mouse, puedo decir. Es lo mismo, pero eso no me altera la lengua, es un sustantivo más. ¿Sí? Digo mouse, que viene en inglés, mal pronunciado, o digo ratón, qué sé yo, es lo mismo, no tiene importancia. ¿Sí? Ahora, si tuviéramos que cambiar todos esos elementos, ¿cómo haríamos? ¿Cómo nos pondríamos de acuerdo? ¿Sí? Así fuéramos 10 personas. ¿Sí? Porque uno podría decir, bueno, pues somos 10 personas, por ahí uno se puede imponer a los demás. Es verdad, eso podría llegar a pasar. ¿Sí? Pero igual tendría que cambiar un montón de cosas. Y eso no es de un día para el otro. ¿Y por qué razón sería difícil cambiarlo también? Bueno, todo esto que vimos hasta acá son las razones empíricas, las razones concretas, que son válidas, que son válidas. Pero otra vez, Saussure propone la razón teórica fundamental para que esto no ocurra, que es la arbitrariedad, también. De nuevo la arbitrariedad. Porque, ¿qué pasa? Yo puedo, digo, bueno, acá entre nosotros, digamos, vamos, elijamos otra cosa que no sea la S para el plural. Bárbaro. ¿Qué elegimos en lugar de S? Como no hay ninguna razón lógica, o motivación, o razón, o lo que sea, ¿qué es mejor para el plural? No hay nada mejor para el plural, ni peor. ¿Sí? Porque en general, bueno, a veces se dice, siempre el plural agrega algo, y entonces eso es más largo, ¿no? Pero no siempre es así, ya lo hemos visto en italiano, ¿no? Amore, amori, no agrega nada, no agrega. Entonces, no, el plural no agrega nada. ¿Qué elegiríamos para hacer el plural? ¿Sí? Pero no solo eso, ¿qué elegiríamos para hacer el perfecto simple, el perfecto compuesto, el imperfecto? No hay manera, estaríamos discutiendo eternamente, ¿sí? Porque no hay manera de ponerse de acuerdo. Cada uno le gustaría una cosa distinta. Y diría, bueno, elijamos, qué sé yo, el plural del griego y elijamos el masculino del eslavo. ¿Para qué? ¿Cómo? ¿Por qué? ¿Sí? Repito, podría llegar a imaginarse una comunidad muy chica donde hay un dictador que tiene el poder máximo de obligar a los otros a hablar de determinada manera. Bueno, tendría que crear un idioma nuevo. Y él mismo estaría en esta dificultad de inventar un idioma nuevo a partir del idioma que existe, que es el castellano. ¿Sí? Y hacer otra cosa completamente distinta. Y le llevaría muchísimo tiempo. Estamos en lo mismo, en el fondo. Y hasta que la gente aprendiera a hablarlo, por más que el dictador tratara de obligarlos, ¿sí? Supongamos que tratara de obligarlo a hablar otra lengua, bueno, esto es muy difícil. Se podría así trasplantar una lengua ya hecha, ¿sí? En lugar de castellano, y decir, bueno, en lugar de castellano a partir de ahora hablamos inglés, y todo el mundo habla inglés. Bueno, son cosas que han pasado históricamente, ¿no? Siempre el colonialismo, el imperialismo siempre ha impuesto una lengua, ¿sí? Pero esto es simplemente reemplazar una lengua por otra, ¿sí? Así en bloque. No es que la lengua original evoluciona o cambia para transformarse en otra. No, esa lengua original sigue siendo existente, prohibida generalmente, ¿no? Prohibida completamente, no se puede hablar en público, etc. Y entonces en público se habla una lengua importada de manera forzada, ¿no? Y se enseña en las escuelas, etc. Pero no es lo mismo, no es un cambio lingüístico. Entonces, para redondear, la arbitrariedad está en el origen de la mutabilidad a largo plazo y de la inmutabilidad a corto plazo. Por razones distintas, pero en ambos casos igual la razón fundamental es la arbitrariedad. Por eso insisto en la importancia que tiene esta noción para Saussure como una especie de pivote alrededor del cual giran todos los otros conceptos. ¿Sí? Bueno, como último tema, nos faltan 20 minutos, nos sobra tiempo casi. Vamos a ver otro temita que esto sí redondea ya el tema de Saussure, creo que lo podemos terminar acá, más allá del repaso, etcétera, o de las dudas que puedan tener, que es el tema de diacronía y sincronía, o eje diacrónico y eje sincrónico. Saussure dice que, bueno, hay dos maneras de estudiar
la lengua. Una es diacrónicamente y otra es sincrónicamente. ¿Qué significa esto? La diacronía, o el eje diacrónico, tiene que ver justamente con el tiempo. Un poco lo que hablábamos recién. Hay un eje temporal a través del cual, por supuesto, la lengua va cambiando, va alterándose, ¿no? De manera relativamente perceptible, casi imperceptible en realidad para los hablantes, pero que, por supuesto, para los estudiosos sí es un tema, ¿no? Es un tema. Él, de hecho, estudiaba, como dijimos en la primera clase, estudiaba justamente la lengua, y muchos de los lingüistas de su época estudiaban históricamente las lenguas, es decir, cómo iban cambiando en el tiempo. Eso es la diacronía, ¿no? Es eso, simplemente la lingüística histórica, ¿no? Y cómo cambia de una lengua a otra, y cómo cambia dentro de la misma lengua un elemento cualquiera, como puede ser el plural, o no sé, un tiempo verbal que deja de usarse, por ejemplo, el pretérito anterior, que prácticamente no se usa, salvo escrito, ¿no? Se usa generalmente el pluscuamperfecto. El anterior es parecido, pero no es igual, pero ya casi no se usa. Bueno, ese tipo de cosas, digamos que se pueden rastrear además, sobre todo en las lenguas más modernas, por supuesto es más fácil de rastrearlo a través de la escritura, la literatura, los documentos, etc. Eso sin duda se puede rastrear mejor ese tipo de cambio, ¿no? A lo largo del tiempo. Pero existe el otro eje y la otra forma de estudiar la lengua, que es el eje sincrónico o la sincronía. ¿Qué es la sincronía o el eje sincrónico? Es un momento congelado en el tiempo de la lengua. Es decir, lo contrario. Es un momento. ¿Sí? Por eso se representa como si fuera dos ejes. Lo van a ver si ven el PowerPoint, hay como dos ejes, ¿no? Un eje sincrónico y un eje diacrónico. La diacronía, en el fondo, es una sucesión de sincronías. Él lo compara con, y esto es interesante también, con el juego de ajedrez, ¿no? Él dice, cada vez que se mueve una pieza, el tablero queda de una manera determinada. ¿Sí? Toda la partida es una diacronía, ¿sí? Que transcurre en el tiempo. Puede haber, no sé, depende, por supuesto, la partida, ¿no? Porque se puede terminar enseguida, o puede ser muy larga, puede haber 10 movidas, no sé, 70, 80, 90 movidas, no soy especialista, puede haber muchas movidas, es decir, transcurre en un tiempo, ¿sí? Pero cada movida inaugura una sincronía, porque el tablero queda en determinada situación, las piezas quedan en una determinada situación. Y incluso hay, sí, por ahí ustedes no sé si se juegan ajedrez, ¿no? Yo no, pero en una época sí intenté, pero no pude. Hay ejercicios donde muestran un estado de las piezas y uno tiene que resolver en 3 o 4 jugadas un mate o una definición determinada, ¿no? Ahora, lo que dice, bueno, pero la historia de cómo se llegó hasta ahí no tiene importancia, lo que importa es cómo está el tablero en ese momento. ¿Sí? ¿Cómo se llegó ahí? Y bueno, qué sé yo, puede ser por muchas razones. Alguien cometió un error, alguien jugó de tal manera que el otro jugó mejor, pero la verdad que no importa mucho. Para resolver ese ejercicio hay que analizar cómo está el tablero en ese momento. Y las piezas valen, de alguna manera, como en la lengua, los signos, valen por su posición relativa con respecto a las otras. Por supuesto que cada pieza se mueve de determinada manera, tiene distinta función, tiene distinto poder, por decir así, puede hacer ciertas cosas, otras no. ¿Sí? Todo eso, por supuesto, es intrínseco a la pieza. Y, por supuesto, se diferencian entre sí desde ya, porque el peón se diferencia de la reina, del alfil o lo que sea. Pero, a su vez, puestos en determinadas posiciones, tienen distinto valor. Cuando uno retoma la partida, por ejemplo, para hacer el ejercicio, para definirlo, por supuesto, al mover una pieza, produce otra sincronía, otro estado sincrónico de la partida. ¿Sí? En cierto sentido, uno podría aplicarlo también al ejemplo que vimos recién del cine.
¿sí? Aunque hasta cierto punto, porque no es lo más aconsejable analizar tomas o considerar que el cine es una sucesión de fotografías. No es exactamente así, pero en cierto punto no deja de ser eso, digamos. El cine son imágenes en movimiento, es decir, una serie de imágenes, una tras de otra, ¿sí? Pero efectivamente la imagen es algo estático, es sincrónico, ¿sí? Mientras que el conjunto de la película es, por supuesto, diacrónico, ¿sí? Siempre se habló de imagen en movimiento, en función del cine, o motion pictures, en inglés, que quiere decir eso, justamente, ¿no? Como fotografías en movimiento, es lo mismo, ¿sí? Y hasta cierto punto es así, hasta cierto punto. Es más complicado la cuestión perceptiva porque ya se ha descartado la famosa teoría de la persistencia retiniana, porque nosotros lo vemos como una continuidad, ¿no? Pero la verdad que es cierto, son fotogramas que uno puede ver uno por uno, puede recortar y ver uno por uno. En el celuloide, ¿no? Obviamente. En el caso de una película que uno ve por computadora digital, uno puede pararla y ve una imagen estática. Y es una imagen estática, eso es innegable. Eso es innegable. Y si después continúa, bueno, sigue la película. Entonces se vuelve diacrónico. Pero el momento estático es sincrónico. Ahora, el momento que uno puede elegir no es sincrónico solo en el sentido de que dure un segundo, o con 24 avos de segundo, como un fotograma en el celuloide, ¿no? No se trata solamente de eso. Sí, uno puede decir, bueno, yo corto acá, ¿no? Es estático, la lengua, un momento estático, imaginario, que dura un día, un segundo. Sí, también, pero también puedo hablar de el castellano actual en general, ¿sí? El castellano actual que se habla en la actualidad, en este momento, en el Río de la Plata o en general, y eso abarca por ahí varios años, ¿sí? O puedo incluso hablar del castellano del siglo XVI, que abarcar todo un siglo, es decir, haciendo caso omiso de las modificaciones que hubo dentro del siglo. Sin duda que hubo modificaciones, pero puedo englobarlo como una generalidad. Es decir, lo que estoy haciendo es un corte sincrónico, eh, relativamente arbitrario, relativamente, este, más que nada para analizar. Por ejemplo, literatura, si yo tengo que analizar una obra del siglo XVI o XVII, tengo que estudiar el castellano que se hablaba en ese momento, el castellano que se utilizaba en el momento de la obra, para saber si la obra responde a ese castellano, si hace algún desvío, si inventa alguna cosa nueva, por ejemplo, etc. Y ese es un corte sincrónico que yo estoy haciendo, ¿sí? Pero no necesariamente es un segundo, es un periodo, ¿no? Periodo determinado, pero congelado en el tiempo. Mientras que la diacronía es, como decía antes, una sucesión de diacronías. Es siempre una línea temporal. Ahora, dentro de esta dicotomía nueva, y última, pues la última que planteamos, Saussure elige la versión sincrónica. Para él la lengua debe estudiarse sincrónicamente. El estudio diacrónico era ese estudio histórico que él había hecho y que sus colegas hacían. Eso está bien, no es que esté mal, no es que esté mal. Se puede admitir el estudio diacrónico, no está prohibido, pero a él le interesa más que nada el estudio sincrónico. Porque él dice que en el estudio sincrónico, es decir, cuando la lengua está congelada, se pueden estudiar mejor las relaciones mutuas entre los signos, las cuestiones de valor, etc. ¿Sí? Mientras que si uno está viendo que están cambiando, bueno, ahí ya es más caótico, ¿sí? Incluso las reglas diacrónicas suelen ser caóticas porque los cambios se realizan, hay leyes de cambios, pero no son siempre iguales. Hay demasiadas excepciones, ¿no? Es decir, cómo cambia el latín al castellano, se pueden encontrar leyes
que siempre da lo mismo, digamos, cierta vocal cerrada va a dar cierto diptongo en castellano. Cierta vocal abierta se transforma en una vocal sola, sin diptongo. Bueno, hay, sí, leyes, no se puede negar, pero son muchas leyes muy caóticas y con muchas excepciones también. Y a Saussure vieron que esas cosas le molestan. Todo lo que es heterogéneo le molesta. En cambio, lo sincrónico le parece que es como justamente una fotografía en la cual uno puede estar con una lupa o con un visor especial y ver todos los elementos, cómo se relacionan entre sí, sin que estén modificándose, sin que estén en un proceso de cambio, que están en un proceso de cambio, ¿sí? Pero uno lo niega para poder estudiarlo sincrónicamente. Y esto es un ejemplo interesante si uno lo quiere ver también, porque, por ejemplo, cuando uno aprende una lengua extranjera, en la actualidad, ¿no? Si uno quisiera aprender una lengua cualquiera, porque tiene que viajar o porque le gusta, qué sé yo. ¿Qué va a aprender? Va a aprender cómo se habla ahora, ¿sí? No la historia de esa lengua, porque la historia no sirve para nada. Para hablar la lengua sirve aprender el estado actual de esa lengua, sea inglés, sea una lengua eslava, cualquiera. ¿Cómo se habla ahora? Yo tengo que ir a ese país y hablar como hablan ahora. Pero no me interesa cómo se formó cada estructura o cómo el sistema fue evolucionando, etcétera, porque eso no me sirve para comunicarme. Por supuesto, si lo estudio de manera profesional, quiero ser profesor de inglés, sin duda voy a tener materias históricas, sin duda, de la historia del inglés, todo eso. Como en letras estudiamos la historia del castellano, digamos, sí, por supuesto, está bien, pero digamos, eso es una especialización. Yo hablo de la parte práctica, ¿no? De la parte de estudiar para poder conocerla ahora, cómo puedo manejarme en un estado actual de la sociedad. Y eso es un corte sincrónico, totalmente. Es decir, lo diacrónico ahí no me interesa, ni para el pasado, ni mucho menos para el futuro. ¿Qué me interesa el futuro si nadie lo conoce? Ni siquiera los hablantes. En realidad los hablantes probablemente ni siquiera conozcan la historia tampoco. Porque si no lo estudiaron tampoco van a conocer la historia. ¿Qué saben los ingleses o los norteamericanos de la lengua anglosajona, o antecedentes nórdicos, digamos, de dónde vienen? No les interesa, no lo saben, no lo estudian. No, ellos hablan en la forma actual, ¿sí? Con las variantes que pueda haber, etcétera, según las regiones, lo que sea. Pero sin duda van a hablar la forma actual. Y yo voy a aprender la forma actual para poder interactuar lingüísticamente, comunicativamente con ellos. Ese es un ejemplo, digamos, de la mayor importancia que puede tener la sincronía, ¿sí? O por lo menos un ejemplo bueno de la sincronía, lo que es sincronía para Saussure. También hay, creo que van a ver ahí el dibujo de un corte de un árbol, ¿no? Creo, ¿no? Porque vieron que si uno corta el árbol, ¿no? Las capas permiten ver su crecimiento, ¿sí? Entonces, ese corte sincrónico permite ver también lo diacrónico, sin duda, pero son dos niveles distintos de análisis. Porque yo, al cortarlo, analizo cómo está formado ahora ese árbol, cómo es ahora el árbol. Bueno, si lo corto ya, pobre, deja de existir, ¿no? Pero bueno, puede quedar el troncho, digamos, que seguirá creciendo, ¿no? Pero yo sé cómo está ahora, eso es sincrónico, pero la forma que tienen las distintas capas me indican, bueno, no a mí, sino a un especialista, le indican, bueno, cómo fue la historia de ese árbol, ¿no? Y cuántos años tiene, etc. Eso es interesante también como ejemplo, que creo que está dibujado ahí en la fotocopia del libro original de Saussure, ¿no? Bueno, creo que con esto podemos redondear y nos sobran ahí 4 minutos. Si tienen alguna pregunta, pueden aprovechar ahora, y si no, bueno, dejamos acá para la próxima. La próxima podemos por ahí repasar
poquitito más de arbitrariedad para así como retomar, y también un poco, como decía antes, como vamos a ver a Bakhtin, que Bakhtin se opone a Saussure, bueno, por ahí repasar algunos aspectos también, aunque sea visto desde Bakhtin, ¿no? ¿En qué se opone? ¿No? ¿En qué se opone y por qué? Pero para eso hay que conocer bien a Saussure, ¿no? De alguna manera. Bakhtin igual toma solamente un aspecto, como decía antes, solamente un aspecto, no es que toma todo esto y dice, no, está mal, está mal, está mal, está mal, está mal. Toma un aspecto en particular que le interesa y van a ver que tiene su razón también y tiene cosas interesantes para agregar, ¿no? Siempre desde el punto de vista teórico, por ahora, ¿no? Después vamos a ver Benveniste, que son 2 artículos breves, pero Bakhtin nos va a llevar por lo menos 2 clases, por lo menos. ¿No? Como les digo, no estamos apurados, como lleguemos, no hay problema. No sé si se les ocurre alguna cuestión, alguna pregunta o algo, y si no, esperamos. Lo pueden repasar o ver, qué sé yo. No es mucho, pero yo le diría que no lo dejen tampoco para el final, o sea, antes del parcial, repasar todo, porque a lo mejor eso puede provocar algunas confusiones, ¿no? Por lo menos tratar de ir viendo paso por paso, en la medida de lo posible, obviamente, teoría por teoría. Repito, no son muchas, son 3, en principio son 3, digamos, la de Saussure, la de Bakhtin, la de Benveniste, pero son como medio densas, ¿no? Un poco abstractas, entonces, bueno, hay que distinguirlas bien. No solo en las cuestiones conceptuales, sino también los nombres, ¿no? Las palabras que hay que utilizar, porque bueno, Bakhtin no va a hablar de lengua, sino de lenguaje directamente, bueno, ahí hay como que tener cierta seguridad o precisión en los conceptos y en los nombres de los conceptos. Las palabras técnicas, y no mezclar, no mezclar. Yo traté de hacerlo lo mejor posible, pero en la charla, digamos, en la improvisación, digamos, de la clase, por ahí se me puede haber escapado alguna cosa. Hay que repasar punto por punto para estar seguro, digamos, de cómo manejarse, ¿no? En Saussure, lengua y lenguaje son 2 cosas distintas, pero después podemos hablar de lenguaje tranquilamente porque es otro autor que no le interesa esa distinción. Y entonces, bueno, ahí es completamente distinto. No es que sea mejor ni peor, pero también es cierto que apunta a algo que podría ser flojo en Saussure, hasta el punto de que Benveniste, que siendo saussuriano, también admite que le falta algo y él trata de rellenarlo de otra manera, digamos, ¿no? Combinarlo de otra manera, completarlo de otra manera, ¿sí? Pero sin dejar de ser saussuriano. Mientras que en el caso de Bakhtin, la oposición es como muy tajante. ¿Mm? Pero bueno, esto es lo adelanto nada más. Falta mucho todavía. Bueno, ahora los saludo entonces, sí, que tengan buena semana, buen fin de semana. Si tienen alguna duda me pueden escribir. Si quieren hacer alguna pregunta, una respuesta de las guías de lectura que hay, también me la pueden mandar para que la corrija. Sin nota, sin obligación, simplemente para que vayan teniendo cierta idea de cómo lo pueden corregir, si pueden hacerlo sin el libro, si los textos, mejor. Después la pueden corregir con el texto, pero primero para ver cómo lo pueden hacer, porque sirve para hacer el parcial, ¿no? Así que Doctor, bueno. una pregunta, Sí, una sí, ¿cómo no? pregunta bien a último momento. Las actividades quedan por tiempo indeterminado.